movimientos políticos al interior del gobierno. No se sabía si se iba a respetar la enfermedad prolongada de Analía Uriarte o, claro, la política exige presencia. El gobierno tiene urgencias y por lo tanto estas urgencias y esa presencia finalmente hizo que Analía Uriarte saliera del gabinete. Ha estado enferma y ese es lo que se ha dicho una y otra vez. Había prolongado su licencia el día lunes. Llevaba más de un mes fuera del gobierno, del gabinete. Finalmente el presidente optó por sacarla, por despedirla y nombrar como nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia a Álvaro Elizalde. Álvaro Elizalde asumió como nuevo ministro, recordemos que hasta hace poco fue presidente del Senado, y resulta que ahora de senador pasa a ser ministro. Una práctica que hace rato se viene discutiendo, se viene criticando en el sentido de que las personas que son elegidas por los ciudadanos tienen que cumplir con su mandato y no pasar al Poder Ejecutivo, que son dos poderes totalmente independientes. Entonces, esto lo han hecho todos los últimos presidentes, pero se había dicho que había que terminar con esta práctica. Esto no se cumple y Álvaro Elizalde renuncia a su condición de senador para integrar el gabinete del presidente Gabriel Boric. Bueno, esto obviamente había sido criticado, como dices tú, y particularmente por el Frente Amplio y otros partidos, pero a propósito del Ejecutivo actual también había dicho y condenado ese tipo de actos y se había comprometido a no hacerlo finalmente también en su eventual administración. Ayer comentábamos que eso le había sucedido en varias situaciones. Con esta hay un avance más en cometer algo que habían comprometido que no iban a hacer. Bueno, ayer Álvaro Elizalde asumió como el nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Le quedaban 2 años en el Senado. El presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de Analía Uriarte. Ella está en medio de una larga licencia médica. Lo que se dice de ella es que tiene COVID prolongado o long COVID, porque bueno, cada persona tiene una expresión distinta del COVID en su organismo y en el caso de ella entendemos que se traduce en una anemia. En baja saturación de oxígeno y por lo tanto falta de energía. De hecho se describía en medio de varios trascendidos que en algunas oportunidades a ella le costaba hilar algunas ideas porque no podía respirar incluso de manera correcta en momentos en que intentó volver a trabajar. Bueno, ayer se tomó la decisión, se ha consultado por las relaciones con Apruebo Dignidad y el llamado del presidente a la disciplina oficialista. El nuevo titular de las Express dijo que el desafío también es para la oposición y es reforzar lo que importa, dijo, por sobre contiendas que no tienen sentido para que los chilenos, para lo que los chilenos están demandando. Ante la salida de Elizalde del Senado se abren varias interrogantes. La primera es quién lo va a reemplazar en la Cámara Alta, porque hay senadores designados a dedo. Se dice que Paulina Bodanovich, la actual presidenta del Partido Socialista, podría ser senadora por el Maule, en reemplazo de Elizalde. Eso es lo primero, parece que todo indica que así va a ser. Es curioso porque esto se negocia al interior del PS. Claro, y nadie más. No le preguntan a la gente que votó, por ejemplo, por Álvaro Elizalde, oiga, ¿quién? No. No le preguntan ni siquiera a los militantes. No, tampoco. Son ellos. La directiva. La directiva. Y claro, yo no sé, en una de esas Paulina Bodanovich podría ser una persona que tiene un conflicto de interés para asumir eso, pues si es la presidenta del PS, digo yo. Pero estas cosas en los partidos políticos no se discuten. Casi podría ser hasta una autodesignación, casi. Pero bueno, la cosa es esa, y lo otro es la importancia de la llegada de Elizalde al comité político. Porque resulta que ese ministerio integra el comité político, es muy importante. En segundo lugar, es la idea que tiene el presidente Gabriel Boric de que, estando en minoría en el Congreso, necesita personas que tengan buenas relaciones en el Congreso. Ahora, yo quiero recordar una cosa. Cuando Analía Uriarte, ¿a quién reemplazó? A Giorgio Jackson. Giorgio Jackson, que no era querido en el Congreso, pero había sido parlamentario junto con Gabriel Boric. Y a Analía Uriarte la salieron a recibir a la calle, frente al Congreso. Hubo abrazos, palmoteos, voces de alegría. Ahora sí. ¿En qué terminó todo eso? O sea, ¿Elizalde tiene el camino asegurado? Yo creo que no. Lo que sí es que hay una señal de que Elizalde o de que el presidente está optando por el socialismo democrático. Porque resulta que acá parece que nadie de Apruebo Dignidad estuvo ni siquiera en competencia. Ya, no optaron por ello, pero alguien que compitiera, que dijera esto es una posibilidad, una alternativa, para nada.
O sea, cada vez más el Frente Amplio y el Partido Comunista van cediendo espacios frente al llamado socialismo democrático porque la realidad se está imponiendo y porque además hay elecciones el 7 de mayo y porque hay que demostrar moderación y que están diciendo los socialismos democráticos que hay que depurar el programa de gobierno, que hay que pasarlo por un sedazo, de manera que queden pocas cosas, solo de aquellas que se puedan hacer. Álvaro Elizalde, de esta tesis, esto es un golpe fuertísimo al Frente Amplio y al Partido Comunista. Pero revisemos los detalles de todo lo ocurrido. Estamos ya en contacto con Daniela Ruiz Tagle, que nos va a contar todos los detalles. Hola Daniela, buenos días. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Muy buenos días. Analía Uriarte, quien recordemos se desempeñó como jefa de gabinete de Michelle Bachelet, era reconocida como la otra ministra en ese tiempo por su alto nivel de injerencia sobre la expresidenta y posteriormente asume como jefa de gabinete de la exministra del Interior Isquia Siches, luego lo hace como ministra de la SECPRES, finalmente porque se realizó un cambio de último minuto en el que no se asume a Nicolás Cataldo, recordemos, en la subsecretaría del Interior y por ende Manuel Monsalve no puede asumir la SECPRES. Es así como llega Analía Uriarte al gobierno y finalmente esta semana, lo habíamos informado, ella había extendido su licencia que recordemos se presentó el 20 de marzo. No volverá al menos por una semana más, decían en su equipo a propósito de su estado de salud que se ha visto afectado luego de contraer COVID-19. Desde los fines de la semana pasada ya se escuchaban algunos rumores y estos son, por ejemplo, ella no creo que vuelva, nunca un SECPRES se había ausentado tanto en el Congreso, esto va a terminar con su salida. Esto eran parte de frases que se escuchaban, por ejemplo, al interior del Congreso Nacional, dicho y hecho. De acuerdo a la información que se maneja, Uriarte habría dejado en manos del presidente Gabriel Boric su situación. Y fue así que el día de ayer acepta finalmente su renuncia. ¿Quién es Álvaro Elizalde, el nuevo ministro de la SECPRES? Abogado de la Universidad de Chile, fue senador por la región del Maule, le quedaban 2 años en ejercicio, fue presidente del Senado, recordemos, durante el último periodo legislativo, en donde le tocó tomar un rol bastante relevante en los diálogos constituyentes y además de haber sido timonel de su partido, ejerció como ministro secretario general de gobierno en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. El presidente Gabriel Boric le encargó una tarea: dialogar hasta que duela. Le he encargado tender puentes con todas las fuerzas políticas democráticas que tienen como norte el bien de Chile. Acá tenemos que dialogar hasta que duela. Y nuestro objetivo como gobierno es poder encontrar esos acuerdos que nos permitan mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. El camino que tiene que atravesar Álvaro Elizalde es complejo. Tendrá que tender puentes con la oposición, pero también con Apruebo Dignidad, un sector que se ha mostrado crítico a proyectos como, por ejemplo, lo que pasó con Naín Retamal, proyectos de seguridad y otras iniciativas en donde se han impuesto, dicen algunos sectores de socialismo democrático, finalmente todo lo que tiene que ver con la ideología, ¿no es cierto?, por parte de este sector. Elizalde sostuvo que es importante reforzar lo que importa por sobre contiendas que no tienen sentido para que los chilenos demandan. Sus palabras también estuvieron dirigidas hacia la oposición. Actuemos con responsabilidad y seriedad, con espíritu constructivo y sobre todo con un sentido unitario. Y por tanto aquí de lo que se trata es actuar sobre la base de convicciones, defendiendo lo que creemos es mejor para el país. Y esa responsabilidad me parece que debe existir de parte de todos los actores del sistema político democrático. El desafío consiste precisamente en reforzar lo que importa por sobre muchas veces contiendas que no tienen sentido para lo que los chilenas y chilenos nos demandan. Es bien visto el nombre de Álvaro Elizalde, al menos en sectores de la oposición como Chile Vamos, Renovación Nacional. En la UDI decían, bueno, es un buen nombre, pero ojalá que pueda tender puentes y marcar la diferencia, porque este gobierno impone sus ideas y no te deja debatir, decía, por ejemplo, el presidente de la UDI, Javier Macaya. Se refirió a este tema también el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. Él dice que Álvaro Elizalde inclina la balanza hacia
hacia la socialdemocracia, es decir, la mueve mucho más hacia el centro, hacia lo que es la exconcertación. Escuchemos a ambos parlamentarios. Estamos en presencia de un gobierno que muchas veces trata de imponer agenda, de generar puntos de vista sin contrapeso. Creo que lo que se tiene que construir hoy día es justamente lo contrario. Y creo que él va a mover el eje más hacia la socialdemocracia. Y moviendo el eje más hacia la socialdemocracia en el gobierno, la democracia cristiana puede jugar un rol mucho más activo en este gobierno y lograr acuerdos de mucho mayor cercanía y sintonía con el gobierno. Ojo ahí con las palabras del parlamentario demócrata cristiano. Bueno, en reiteradas ocasiones el actual presidente Gabriel Boric y miembros del actual oficialismo cuestionaron, por ejemplo, al expresidente Sebastián Piñera, quien escogía miembros del Congreso electos en las urnas para que conformen su gabinete. De hecho, en alguna ocasión yo escuché en el Congreso Nacional que se le denominaba de manera para denostar a algún parlamentario el senador designado, el diputado designado. Bueno, esta acción es vista como una contradicción por parte de parlamentarios. Así lo planteó, por ejemplo, el senador independiente Karim Bianchi, pero no lo hizo solamente él. La crítica también vino incluso desde un senador socialista, Fidel Espinosa. Escuchemos a ambos. No me gustó ni con Michelle Bachelet, con nuestra presidenta, no me gustó ni con Sebastián Piñera, y ahora tampoco me gusta que se recurra a los senadores que tienen que cumplir sus mandatos desde mi punto de vista, que son los que le entrega la ciudadanía. Resulta vergonzoso, pero además contradictorio con lo que el propio presidente Boric dijo cuando criticaba la vieja política de no llenar cargos de gobierno con cargos que ya hayan sido elegidos. Me imagino que privilegia su afán personal, su afán de ser un candidato presidenciable. Bueno, vamos a ver si los parlamentarios de Apruebo Dignidad también se refieren a la senadora o senador designado cuando llegue el nuevo personero a ocupar el escaño de Álvaro Elizalde. La respuesta de la ministra del Interior, Carolina Toá, no fue acorde con lo que planteaban los ex parlamentarios que ahora están en el gobierno. Ella decía, bueno, esto es parte de una facultad que te entrega la Constitución. Y el día de ayer, en la noche, ya tarde, fue consultada respecto a este tema la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Es un momento excepcional, sostuvo la secretaria de Estado, aludiendo a el estado de salud de Analía Uriarte. Pero fue más allá. Dice ella, se necesitaba a alguien como Álvaro Elizalde. Y considerando la situación que tenemos que enfrentar en el Parlamento Nacional, donde tenemos una agenda muy robusta de proyectos de ley de distinta naturaleza, es que se requería una persona que tuviera la experiencia necesaria para poder cubrir ese frente tan necesario como lo es el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, y que tuviera obviamente también la vocación de unidad. ¿Quién va a ocupar el escaño de Álvaro Elizalde en el Senado? Se ha dicho en el Partido Socialista que no hay ningún estatuto que reglamente cómo se hace este cambio. Lo que harán sí, y lo dijo esto el secretario general del partido, Camilo Escalona, que se va a abordar en el Pleno Central, que está convocado para 9 días más, para el 29 de abril, una instancia en donde se podría decidir qué van a hacer y si se solicita por parte de mayor cantidad de militantes que esto se acelere, lo van a hacer antes. Pero lo cierto es que todavía queda tiempo para elegir quién va a ocupar ese escaño. Uno de los nombres que suena es la expresidenta Michelle Bachelet. Otro, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien recordemos fue candidata a las últimas elecciones senatoriales. En conversación con la radio, ella se mostró abierta a ser senadora, a llegar al Senado como senadora designada, y desde la otra vereda también había sonado otro nombre, que era precisamente Camilo Escalona, quien descartó de plano ser senador designado. Escuchemos a ambos dirigentes del Partido Socialista. Todos son buenos nombres, pero esperemos que se confirme. ¿Y el nombre de Camilo Escalona? No. Llegué a la presidencia porque mi interés era ser presidente del Partido Socialista, pero a la vez también, si los compañeros y compañeras de mi partido definen que soy yo quien debe asumir en la tarea de reemplazar a Álvaro Elizalde, por supuesto que voy a estar disponible. Bueno, ahí se nota entonces el matiz de ambos dirigentes. El día de ayer, en la noche, habló el presidente Gabriel Boric de todas formas, porque habían mandado una convocatoria en donde no estaba contemplado que estuviera el presidente, pero de todas formas entregó una declaración, presentó al nuevo ministro, habló la ministra vocera y por supuesto entregó su discurso de inicio el nuevo ministro. El gabinete ya no es paritario.
Recordemos que en el último cambio de gabinete o ajuste ministerial había quedado 50-50, ahora con la salida de Analía Uriarte ya no queda como un gabinete paritario, queda un hombre más dentro de este equipo presidencial y de hecho sobre este tema se había referido la misma ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ya reconocía que efectivamente no es paritario, pero que también es un hecho indesmentible que han existido nombramientos paritarios en todas las empresas públicas del Estado y dice, manifestar mi deseo de que podamos volver a equilibrar las cuestiones de acuerdo al compromiso que tengamos con la igualdad de género. Son muchos temas que se tocan en solo un tema, que es la salida y llegada de una persona al gobierno. La ministra Orellana decía, solo me queda seguir esperando que vuelva la paridad, algo así. No lo digo textual, pero para parafrasearla y complementando lo que tú nos mencionas, claro, porque si había un compromiso de este gobierno, o varios, pero uno de ellos tenía que ver con la paridad y ya se había mellado en el cambio de gabinete anterior, ahora más todavía. ¿Y qué más iba a decir también? No, claro, sí. Esperar nomás. Eso Oye, dijo. mira, varias cosas. Lo primero, el gobierno ha tenido muchas dificultades con sus propias bancadas. En el Congreso estoy hablando. En materia de leyes sobre seguridad, en muchas materias. Y vienen temas álgidos. Porque resulta que tenemos, bueno, todos lo sabemos, la reforma tributaria, la reforma de pensiones, la reforma de la salud, etcétera. ¿Logrará Álvaro Elizalde, que no es de la coalición donde ha habido más díscolos, logrará finalmente una disciplina partidaria en el Congreso? Es una pregunta que yo creo que es relevante porque no lo logró Analía Uriarte. Lo segundo, ¿logrará Álvaro Elizalde romper la decisión que ha tomado la oposición de discutir todos los grandes temas como una sola negociación? Me refiero a leyes de seguridad, reforma tributaria, ley de salud, previsional y además el royalty minero. Son 5 cosas que dicen que tienen que ser una sola negociación con el gobierno. Yo creo que esos son los desafíos inmediatos de Álvaro Elizalde. ¿Logrará eso? Es un punto de interrogación. Esas son las metas, yo creo que los desafíos inmediatos. Porque si no, va a empezar el naufragio rápido. Naturalmente eso no lo puede permitir. ¿Cuál es el ambiente para Álvaro Elizalde después de esto? Porque una cosa es que sean compañeros de Senado, de bancada, de almuerzo, y otra cosa es que esté en la vereda del frente. No es lo mismo. Entonces, vamos a ver la mano rápido, muy rápido. ¿Cómo viene la mano? ¿Y cuál es la reacción que hay en la oposición con respecto a Elizalde, respecto de estos temas que es muy importante? 2 reacciones. Frente Amplio, Partido Comunista. Recordemos lo que dijo Carlos Cariola el otro día, estos señores que vienen a la casa invitados, no vengan a cambiarnos los muebles, pues. Si son invitados, no más. Bueno, Álvaro Elizalde forma parte de los invitados. No puede andar cambiando muebles. Claro, Partido Socialista que al mismo tiempo también, y en voz de también un parlamentario, el senador Juan Luis Castro dice que el presidente tiene que hacer un sinceramiento y decir o tomar una decisión en relación a con cuál de las 2 coaliciones va a continuar su gobierno. Eso por mencionar 2 declaraciones que dejan muy en claro cuál es la situación en la que se desenvuelve a diario el Ejecutivo. De hecho, también una gran pregunta es si esta decisión fortalece o no al gobierno. Porque, a ver, la primera lectura sí, por la experiencia de Álvaro Elizalde, etcétera, pero también está el que están haciendo algo que dijeron que no iban a hacer, que es sacar un parlamentario para cubrir un espacio, para que no se dé ahora el otro escenario, que se va a poner a alguien que decida la directiva del Partido Socialista por sobre una persona que había sido electa por la ciudadanía. En fin, yo no sé, yo misma no me podría responder la pregunta que acabo de hacer en relación a si el gobierno se fortalece o no con la figura de Álvaro Elizalde. Sí, son varios temas que hay que tocar y que hay que observar de cerca. Por ejemplo, ayer se le preguntaba a Camila Vallejo por qué se echa mano al Congreso, desde el punto de vista coloquial, ¿no es cierto? Si ustedes lo habían criticado tanto. Ella dice, esta es una situación excepcional porque Analía está enferma, pero además Álvaro Elizalde cumple con los requisitos. O sea, no se entiende mucho ahí tampoco el argumento de por qué se comete lo que se criticó. Y por otro lado, en relación a las relaciones de Álvaro Elizalde con Apruebo Dignidad, acá está
hay que observarlo de cerca, y lo digo porque incluso el día de ayer desde la Democracia Cristiana decían, este es un muy buen nombre para nosotros, de hecho nos hace incluso pensar en ingresar a las filas del gobierno, decía Erika Edo, esto inclina la balanza hacia la socialdemocracia, a la exconcertación. ¿Cómo le cae esto a Prueba de Dignidad? Pero lo de Erika Edo es un impulso casi juvenil. Yo creo que fue un impulso, sí, porque después salió el presidente de la DC a decir que no. ¿Qué le pasó? O sea, esto es un problema programático, de principio, o sea, no, es raro. Creo que fue la emoción del momento. Calmada, ¿eh? La emoción del momento. La emoción del momento. Oye, ya, pero yo creo que el nombramiento es muy importante. Eso es así. En segundo lugar, Elizalde tiene más peso político que Analía Uriarte. También es así. Yo creo que tiene más llegada con los senadores, sí, los conoce más. Por lo tanto, es un nombramiento importante y es importante para todo, para la coalición del socialismo democrático y también para la otra coalición que yo creo que se ve cada día más menoscabada. Yo creo que puede venir ahí una desafección importante. Yo no sé si con esto, y por último, y termino, con esto el presidente tomó una decisión respecto hacia dónde van a ir las cosas, o simplemente es un movimiento táctico, pero va a seguir en la indecisión. ¿Qué crees tú? Bueno, ayer se decía acá en Palacio, se decía, esto es por fuerza mayor. Es un cambio por fuerza mayor, porque Analía está enferma, pero tampoco es un cambio de gabinete que requiera, por ejemplo, una ceremonia o que pueda demostrar que acá efectivamente existe un cambio de aire, ¿no es cierto? Acá se dice es básicamente el que reemplaza a Analía Uriarte. Es interesante el término, ¿eh? ¿Por qué? Porque la fuerza mayor es de aquellas causales que impide cumplir los compromisos, que impide cumplir los contratos. La fuerza mayor es ese evento que es imprevisible, sucede y por lo tanto, ¿cómo voy a cumplir? ¿Qué es lo que sucedió que le impide cumplir? Bueno, dejemos la pregunta planteada porque podemos elucubrar harto rato sobre eso, pero usar la expresión fuerza mayor tiene connotaciones. Connotaciones políticas. Gracias. Daniela, perdón, antes de terminar, ¿actividades del nuevo ministro en la jornada? A ver, déjeme revisar el teléfono porque llegan muchos mensajes. A ver, no tenemos. Ya. No para hoy día al menos, pero efectivamente reuniones. Sí. Reuniones privadas. Públicas de momento no. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Buenos días. Chao. Opinión con independencia. Radiograma.